Listo, creo que nos quedan como dos enseñanzas en el libro de Timoteo. Ha sido un libro muy chévere de estudiar, creo que es muy práctico, ¿no? Muchas cosas se aprenden acerca de la vida de la iglesia específicamente porque ese es el tema principal allí. Entonces creo que hay muchas cosas prácticas que podemos empezar a vivir, que como iglesia debemos velar porque las estemos practicando y viviendo, ¿cierto? La Biblia para eso está colocada, para eso la tenemos, para aprender de ella y ver cómo lo aplicamos a nuestra vida. Entonces, específicamente aquí estamos hablando de lo que es la iglesia, de cómo debe funcionar una iglesia. Y creo que hay muchos principios y cosas que debemos tomar de ahí o que debemos evaluar cómo lo estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo como la Biblia enseña o lo hacemos de otra manera distinta? Hoy vamos a avanzar en el capítulo 6, vamos a mirar versículos del 3 al 10 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 hasta el 10 vamos a estudiar hoy. Vamos a hacer una introducción y luego vamos al texto. Mañana es 18 de noviembre y se cumplen más o menos, o se cumplen 46 años desde el mayor suicidio en masa que ha sucedido en la historia. Sucedió en Guyana, una nación que queda cerca a Venezuela. El líder de ese movimiento que ejecutó ese suicidio colectivo era una secta que se llamaba el Templo del Pueblo. Su nombre era Jim Jones, creo que estadounidense. Por ahí como en el 1975 este hombre fundó una comunidad que rápidamente creció. Era un hombre muy influyente y carismático y atrajo a muchísimos seguidores. En ese tiempo estaba la guerra de Vietnam y este hombre condenaba la guerra en Vietnam y promovía una mezcla de conceptos religiosos con socialismo, luchaba por los derechos raciales que en ese tiempo también estaban en moda, por decirlo así, en Estados Unidos, y derechos de las minorías, aún de las minorías LGBT. Predicaba acerca de un mundo más justo, lleno de paz, de igualdad racial y social, y eso caló en muchísima gente. Su grupo empezó a crecer y se pasaron a vivir, buscaron un sitio grande y se fueron a vivir todos en una comunidad y parecía ser como un idilio vivir todos unidos y educaban a los niños entre todos, era una comunidad muy interesante. Llegó a ser tan grande su fama que llegó a ser amigo de Jane Fonda, que era una actriz muy famosa para ese entonces. Ella, por decirlo así, se dejaba ver con él y entonces eso le dio aún mayor ser conocido. También fue, por decirlo así, conocido y contaba con el beneplácito de Huey Newton, que era el hombre líder de las Panteras Negras, que era una asociación que defendía a la raza negra en Estados Unidos. Entonces, también llegó a sentarse a comer y recibir cartas y enviarse cartas con Jocelyn Carter, que era la esposa del presidente Jimmy Carter para ese entonces. Este hombre llegó a las altas esferas y todo eso le dio una validación. Pero a la vez, muchas personas o algunos políticos y las autoridades empezaron a desconfiar de él porque veían cosas como preocupantes. Entonces se mudó, creo que empezó en Alabama, después se mudó a otro lugar y finalmente terminó llevándose toda su comunidad para Guyana. 900 personas salieron de Estados Unidos con él hacia Guyana. ¿Por qué para Guyana? Porque es una nación de habla inglesa, entonces pues venían personas de Estados Unidos, entonces querían que hablaran inglés. Y Guyana también es de población principalmente negra y los principales seguidores de este hombre Jim Jones eran de raza negra, entonces todo eso permitió. En Guyana también se sumaron más adeptos ya de Guyana propiamente. Empezó a ser perseguido, bueno, llegó a Guyana y también el gobierno de Estados Unidos le siguió la pista porque habían cosas que empezaban a verse como raras en él. En algún momento un político de Estados Unidos, creo que era un congresista, vino, el 18 de noviembre justamente vino, o el 17 vino, a visitar el rancho donde vivían estas personas en su comunidad de paz y amor. Y este político les dijo que se debían ahí, que no debían seguir a este hombre porque eso iba a terminar mal. El político se fue y estaba montándose en la avioneta en la cual iba a irse de ese lugar y lo asesinaron. Los seguidores de Jim Jones lo asesinaron, algunos seguidores de él. Y ahí mismo este hombre, Jim Jones, entró en paranoia de que se le iba a venir toda la ley encima. Entonces les dijo a sus seguidores que era el momento de
Era el momento de ser fieles a Dios, por decirlo así. En esa forma se los animó y, palabras más, palabras menos, desencadenó un suicidio de 918 personas, entre ellos 200 niños. Se considera que los 200 niños fueron asesinados. ¿Cómo fue el suicidio? A cada uno habían enfermeras, era toda una comunidad, ya una ciudad, por decirlo así, que funcionaba sola. Entonces habían enfermeras, habían profesores y todo eso. Entonces a todas las personas dieron una dosis de cianuro para que todos se mataran. Posiblemente los adultos le dieron el cianuro a los niños. Finalmente 918 personas, entre ellos 200 niños, y el mismo Jim Jones murieron. La pregunta que uno puede hacerse es cómo puede alguien arrastrar a tantas personas a semejante cosa. Y vuelvo y digo, creo que él mezcló política, o sea, era un hombre con muchas ideas como socialistas, como comunistas, que se supone promueven la igualdad. Mezcló conceptos del cristianismo y utilizaba mucho el apocalipsis para decir, viene algo, tenemos que ser fieles a Dios. Y utilizó el descontento social, o sea, aglutinó para sí las personas que estaban descontentas socialmente, los que se oponían a la guerra en Vietnam, los que se oponían a la cuestión racial, los que consideraban que el mundo era muy injusto, aprovechó todas esas cosas. Quería introducirme al tema de esta manera porque de eso vamos a hablar hoy, acerca de lo que es la apostasía, las falsas doctrinas y el contentamiento. ¿Cómo se relacionan esas dos cosas? De eso básicamente habla el tema de hoy. Vamos por favor a la Biblia entonces, Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a empezar en el versículo 3. Hoy voy a utilizar Nueva Biblia de las Américas, me pareció más adecuada para profundizar ahí. Entonces va a ser un poco más fácil para los que utilizan normalmente Reina Valera. Me disculpan los que utilizan Nueva Traducción Viviente porque ahí cambié. Sí, Nueva Biblia de las Américas. Dice: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, y así que nada podremos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Oremos, por favor. Dios, queremos en este momento pedir tu dirección, Señor. Es tu palabra lo que vamos a estudiar, no son palabras de hombres. Por eso necesitamos la guía de tu Espíritu para poderla comprender, aplicar, vivir, Señor. Te pido primeramente por mí, Señor, porque yo pueda trazar tu palabra como ella está enseñada, Señor, como ella está expresada, Señor. Oro por aquellos que escuchan, Señor, que puedan vivir tu palabra, y a mí también ayúdeme a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdenos a ver el peligro que puede ser la falsa doctrina y ayúdenos a evaluar nuestro corazón cómo está el contentamiento, Señor. Gracias por tu palabra, ha sido maravilloso estudiar esta carta a Timoteo, Señor. Queremos atesorar más de tu palabra en nuestra vida, Señor. Te pido que no salgamos de aquí gozosos solamente por haber escuchado tu palabra, sino que salgamos expectantes de cómo lo vamos a practicar, cómo lo vamos a vivir, Señor. Te necesitamos. Quizás muchas veces hemos salido de aquí pensando que necesitamos hacer cambios en nuestra vida y a la semana siguiente somos igual. Te pido que no dejes que sigamos así, sino que de ahora en adelante estemos pendientes en cómo aplicar tu palabra, Señor. Te necesitamos para todo esto y te agradecemos por la obra de Cristo que murió para salvarnos. Amén. Bueno, quise dividir esta enseñanza en dos partes. La primera le llamé características y estrategias de los falsos maestros. Y la segunda parte la llamé contentamiento. La primera parte va en los versículos 3 al 5 y la segunda en los versículos del 6 al 10. Vamos a entrar a la primera parte. ¿Alguien lo quiere escribir? Características y estrategias de los falsos maestros. Y ahorita revisamos la segunda.
A lo largo de todo el Nuevo Testamento se advierte acerca del velar por la doctrina y que cualquier intento que se haga de distorsionar, quitar o agregar a la palabra de Dios debe ser impedido y repelido por la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos hacer, porque ustedes y yo somos la iglesia, ¿cierto? No es el liderazgo solamente el que debe estar pendiente, sino que ustedes y yo estamos, parte de nuestro propósito es velar porque se esté predicando, enseñando la verdadera doctrina. Así que debemos velar porque los falsos maestros a veces o le quitan a la Biblia, o le suman algo más, o distorsionan la verdad que está allí, la hacen entender de manera distinta. Son muchas las estrategias que usa el enemigo para utilizar, para distorsionar y para distraernos de lo que es la verdad. En 1 Timoteo 3:15 lo habíamos estudiado ya, se nos dice que la iglesia es ¿qué? Dos palabras, columna y baluarte de la verdad. La columna es un concepto de construcción, de arquitectura, que se refiere a algo que sostiene el edificio. Eso sostiene, o sea, la columna es parte de lo que sostiene un edificio. Y un baluarte es un concepto militar. ¿Qué es un baluarte? Un baluarte es como una fortificación que está colocada en una muralla normalmente. Y está casi siempre en la esquina para que el vigilante, la persona que esté ahí, esté vigilando hacia todos los lados. No sé si han ido, por ejemplo, a la finca de Hato Grande, la que tiene el presidente acá arriba, la que es del presidente. Usted mira, en varias esquinas hay unas garitas, llamamos acá eso, ¿cierto? Y allá hay un centinela normalmente. Ese hombre está allí, está armado, está vigilando hacia todos lados para proteger ese lugar. Se nos dice que la iglesia es baluarte de la verdad. La iglesia está, parte del propósito que tenemos como iglesia, y vuelvo y digo tenemos, no que la iglesia tiene, sino que tenemos, porque somos la iglesia, es vigilar que la verdad esté siendo predicada. Velar por nosotros mismos, que entre nosotros se esté predicando la verdad, pero a la vez que allá afuera se predique la verdad de la Escritura. Estamos viviendo una época en que se está predicando mucha falsedad, mucha mentira, como les decía en la enseñanza anterior. Si usted mira internet, si usted mira por todos lados, se levantan sectas, se levantan cosas. Entonces vivimos en un tiempo realmente muy peligroso. Pero parte del propósito que tenemos acá es velar por eso, debemos estar vigilando esa parte. Así que como iglesia, una principal misión es proclamar, o sea, debemos proclamar la palabra de Dios, debemos enseñarla y debemos defenderla, debemos defender la doctrina. Pablo empieza diciéndole a Timoteo en un tono de advertencia: si alguien enseña diferente doctrina, o sea, si alguien empieza a enseñar algo distinto, o sea, lo manda a estar pendiente de lo que se está enseñando, si eso es diferente a la palabra. Dice que no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesús. Las sanas palabras, le da un atributo a esas palabras, a las sanas. O sea que lo que se aparta de esa palabra de Dios sería algo insano, algo no saludable, algo malo, algo enfermo sería lo que se puede proclamar alrededor o que se aparta de la palabra de Dios. Habla de la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Y qué es la doctrina? Es el compendio o la reunión de verdades que se nos ha revelado, las cosas que la palabra dice, ¿cierto? Que Jesús vino, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, que solo a través de Él hay salvación. Esa es la doctrina, ¿cierto? Son muchos conceptos que están colocados allí. Así que debemos velar porque todos y cada uno de esos preceptos se estén enseñando de manera correcta. Si alguien enseña algo y difiere o contradice estas verdades, dice que está envanecido, o sea que es un orgulloso, y dice que nada sabe. El falso maestro cree que sabe, o sea, son personas normalmente, como lo que les decía de este hombre Jim Jones, tienen una capacidad de hablar, tienen una personalidad muy atrayente, muy carismática, que proclama muchas cosas que se hacen fáciles de creer, ¿cierto? Se aprovecha de la, por decirlo así, de la vulnerabilidad de la gente, de la insatisfacción de la gente, pero a la vez son personas con muchísima capacidad para hablar. Quizás estos hombres falsos maestros enseñan sus propias enseñanzas o siguen a otros falsos maestros y proclaman esas enseñanzas o hablan de lo que se soñaron, ¿cierto? Yo he escuchado muchos no, sino algunos predicadores que hablan del sueño que se tuvo y de ahí sacan una enseñanza súper guau. Yo digo, pues, yo no sé, yo en sueños, hablábamos con los sueños y Daniel, mi hijo, me decía, yo nunca me sueño nada. Y yo pienso dentro de mí, bueno, ¿yo qué me sueño? A veces esta mañana, anoche terminé de estudiar, me acosté y tuve como 2 pesadillas, casi no me puedo dormir del susto. Yo digo, pero el sueño, mejor dicho, o sea, ¿yo cómo puedo confiarme de los sueños? Mucha gente vive pensando en los sueños, ¿cierto? Y yo me soñé esto y como que de ahí
quiere coger el sueño y sumarle algo doctrinal y formar una enseñanza, y digo, no, o sea, yo creo que los sueños, o sea, si usted come frijoles y se acuesta a dormir, sus sueños yo no creo que sean muy agradables, ¿cierto? Entonces, los sueños no son una... Ahora, creo que la Biblia sí mostraba, y algunos justifican eso en decir, no, es que en los sueños, mire que, no sé, José se soñó tal cosa. Creo que era diferente, o sea, Dios utilizó eso para revelarse en ese tiempo porque no existía la escritura. Pero ustedes y yo ya tenemos la palabra de Dios, así que los sueños, sujete sus sueños a la palabra y no la palabra a sus sueños. Pero estos hombres utilizan mil cosas para promover sus ideas. Porque eso de los sueños, yo creo que ya existe la sueñología, ¿cierto? Hay gente que le interpreta los sueños a los demás y arman toda una doctrina. Entonces, debemos tener cuidado en muchas estrategias que utilizan los falsos maestros. Entonces, una primera característica de los falsos maestros es que están envanecidos. Otra característica es su tendencia a discutir y contender por cosas pequeñas. Forman su doctrina de una palabra o de un versículo y de ahí forman un andamiaje tremendo para decir es que nosotros hacemos y vivimos esto porque la Biblia dice que, y toman un pequeño versículo. Pero fíjese que una doctrina no se fundamenta normalmente en un solo versículo, se fundamenta en toda la escritura. Si usted cree, valga la redundancia, si usted cree que cree algo, no lo revise a la luz de un versículo, revíselo a la luz de toda la escritura. ¿Será que contradice otra parte de la escritura? Si lo que usted cree contradice otra parte de la escritura, entonces está interpretando mal la Biblia. Hay pasajes de la Biblia que, como dice ella misma, son difíciles de entender y dice que los indoctos las usan para tergiversar, para enredar. Entonces, cuidado, tenemos que evaluar lo que creemos, que no contradiga ningún, que se fundamente en la palabra, pero no en un versículo de la palabra, porque los falsos maestros hacen eso. Fundamentan normalmente su doctrina en una parte de la Biblia, no en toda la Biblia. Entonces, vuelvo y digo, que no contradiga ninguna parte de la Biblia, debe ser también. Creo que alrededor de ninguna religión en el mundo han salido tantas sectas. Si usted mira el Islam o las religiones grandes en el mundo, no hay muchas sectas alrededor de ellos, no se crean otros movimientos. En cambio, en cuanto al cristianismo, hay montones: mormones, testigos de Jehová, adventistas, ciencia cristiana, nueva era, y mejor dicho, aquí 2 horas podemos describir tantos y tantos movimientos pseudocristianos, o sea, que se llaman cristianos a sí mismos, pero que están contradiciendo la escritura de algún modo. Ellos dicen basarse en la Biblia, pero toman una parte al pie de la letra y le ponen una lupa a ese versículo y lo sobredimensionan, pero están dejando de lado otros versículos que quitarían muchas cosas de los que ellos quieren fundamentar allí. Así que se nos llama a ser cuidadosos de eso. Sus fundadores, los fundadores de las sectas y de las falsas doctrinas y propagadores, están siempre listos a discutir y defender sus falsas doctrinas. Como hablábamos la vez pasada, llegan a la puerta a golpearle y a decirle: lo que usted cree no es así, usted está entendiendo mal, venga, le entrego este folleto, le entrego este libro, lo invitamos a un estudio, hacemos esto, con el fin de tergiversar aún más la verdad. En cuanto al fruto de los falsos maestros, siempre será destructivo, siempre traerá cosas malas. Casi siempre los falsos maestros terminan en inmoralidad sexual y terminan casi siempre en cuestiones de dinero. Casi siempre se enriquecen a costa de la fe, a costa de sus seguidores. Como en el caso de este hombre Jim Jones, la gente vendía sus propiedades y entregaba el dinero y lo metía ya todo, el hombre se enriqueció, con eso tuvieron el dinero para comprar los terrenos en Estados Unidos y luego para comprar los terrenos en Guyana, o sea, movían mucho dinero. Así que el fruto de ellos, si comparamos algunas versiones de la Biblia, en ese versículo dice que el fruto de los falsos maestros es envidias, pleitos, blasfemias, rencillas, sospechas, celos. Muchas cosas traen a su alrededor estas personas, crean una destrucción. Estos falsos maestros, cuando aparecen dentro de una congregación local, generan muchísimos males, casi siempre traen desunión de la iglesia, entran allí, convencen a 2, 3, 4, media iglesia y terminan yéndose de ese lugar porque la gente empieza a creer que lo que ellos están enseñando sí es verdad, comparado con lo que las personas que enseñan la verdad real en esa iglesia hacen. Entonces se arrastran un mundo de gente alrededor. Por eso Pablo siempre nos manda a contender y a defender la verdad y a evitar a los engañadores. Contender por la verdad, la Biblia sí nos manda a hacer eso, ¿sí? No nos manda a ser contenciosos, a vivir peleando y discutiendo, porque estas personas
normalmente discuten y discuten y discuten y aunque usted les muestre a través de la palabra quizás no lo van a creer, pero sí se nos manda a defender la palabra, a decir eso que usted está diciendo no es lo que la Biblia dice, la Biblia lo dice así y así. Vuelvo y digo, no es porque se va a convencer esta persona, pero usted aclara lo que la Biblia dice. No para seguir discutiendo, porque quizás usted está discutiendo con una persona que no conoce a Dios y que está desarrastrada por Satanás, porque eso nos decía en la enseñanza anterior. Una última característica de los falsos maestros es su avaricia. Su intención casi siempre es conseguir dinero, dinero. Casi siempre su motivación es dinero, casi siempre buscan. En este tiempo y hace muchos años ha nacido un movimiento que consideramos, lo llaman el Evangelio de la Prosperidad. Muchos hombres que han sido fieles en tiempos anteriores han caído en este movimiento. Pastores, si se puede llamar así, como Benny Hinn, Kenneth Copeland, Cas Luna, Guillermo Maldonado, César Castellano, Ricardo Rodríguez, es gente que definitivamente se metió, fue en un negocio, volvieron cogieron la fe como una fuente de ganancia. Y nombro nomás por encima, hay muchos etcétera ahí, ¿cierto? Creo que uno conoce aún algunos que no son conocidos, pero otros que están aquí en Colombia hay muchos, creo que en África, en todo el mundo hay iglesias de la prosperidad y atraen mucha gente. Esas iglesias y esas doctrinas promueven la idea de que todos, o que si tú vienes a Jesús, Él te va a hacer rico, te va a enriquecer. Y por el contrario, si tú eres pobre es porque estás en pecado. Así lo concluyen, o sea, vienes a Jesús, Él te va a enriquecer. Y tú duras 2, 3 años allá haciendo lo que ellos dicen que hay que hacer y sigues siendo pobre, entonces te dicen lo que pasa es que estás en pecado, lo que pasa es que te falta fe. Lo digo porque yo empecé en mis primeros tiempos en una iglesia carismática y ese era más o menos o sea, podían utilizar cualquier versículo de la Biblia y decir, pero es que aquí está hablando es de plata, usted no era una prosperidad espiritual, no era un gozo espiritual, sino era plata. Usted debe tener plata, si usted no la tiene es porque algo está mal en su vida, vamos a orar por usted, vamos a poner las manos encima para que le quiten ese demonio de pobreza, pero esa es la estrategia que ellos utilizan y funciona, ¿cierto? ¿Y por qué funciona? Yo le pregunto, ¿alguien de aquí no quiere plata? ¿Alguien? Yo sé que aquí estamos, algunos tienen buen capital, algunos tienen sus propiedades pueden pasar de no sé cuántos miles de millones, otros no tienen o no tenemos mucho, pero yo le aseguro que todos quieren plata. Yo no conozco a nadie que por la calle se le caiga una moneda de 200 pesos y no pare a tratar de recogerla, ¿cierto? Todos queremos plata, ¿cierto? Y de eso se aprovechan los falsos maestros, eso atrae a todo el mundo, ¿cierto? Todo el mundo quiere una vida mejor y prometen que hacen milagros y prometen muchas cosas que toda la gente está interesada en recibir. Por eso su doctrina es tan apetecida, por decirlo así. Pero vuelvo y digo, tenemos que mirar si eso no está contradiciendo lo que la palabra de Dios dice. Dios sí promete hacernos ricos a todos. Dios sí promete que todos debemos estar sanos. Dios sí promete que vamos a recibir a Cristo y todo va a ser bueno, bonito. Eso es bueno pensarlo. Recuerdo hace unos años algo que se llamó la ofrenda mecida. Mi esposa se acuerda también. ¿Tú te acuerdas? ¿Ya estábamos casados? ¿Fue antes de casarnos tal vez? Era de una iglesia en la que asistíamos. Resulta que venía una conferencista internacional, no sé, por allá de Centroamérica, no recuerdo de dónde era, y bueno, unas enseñanzas ahí muy emocionales, y al final dijo, bueno, vamos a hacer la ofrenda mecida, y por ahí utilizaron unos versículos de Levítico para allá, bueno, la ofrenda mecida. Sacaron una sábana y entre 4 personas pasaban por todo lado y todo el mundo echaba relojes, anillos, zapatos, yo vi gente echando zapatos, argollas de matrimonio, la gente echó todo eso. Yo, por la gracia de Dios, nunca he sido como tan emocional y yo dije, esto me suena feo, yo no eché nada. Yo después decía, eso no fue la ofrenda mecida, eso fue un asalto mecido, o sea. Pero es que imagínense, la reunión fue en una iglesia que quedaba allá por la variante en Chía y eso, un lugar grande, yo no sé, invitaron a todas las iglesias de Chía, yo no sé de dónde más había gente, eso había muchísima gente y todo el mundo echa objetos ahí, digo, terrible, o sea, como que, vuelvo y digo, yo no coloqué nada allí, pero sí como que uno dice, uy, ¿será que yo soy muy tacaño y no quise colocar? O sea, como que uno se siente como que, pero, sí, pero digo, terrible, esas cosas pasan y siguen pasando y si usted mira internet va a encontrar que cosas terribles allí. Una conclusión para tomar una aplicación sería, es inevitable que los falsos maestros se levanten. Sus doctrinas son atractivas,
son muy carismáticos en la forma en que son, o sea, son personas que son muy amables, muy chéveres, y la forma en que hablan también atraen muchísima gente, así que eso es, y creo que una aplicación que nos debe ayudar a luchar contra esa herejía que nos rodea, porque eso que les cuento es un escándalo, ¿cierto? Cualquiera de ustedes diría, no, pues es que ¿quién cayó en eso? Bueno, mucha gente, pero hay otras cosas que son más sutiles y que uno termina creyendo porque parecen ser verdaderas. Creo que un punto de aplicación sería que debemos estudiar toda la Biblia, toda, vuelvo y digo, porque ellos se fundamentan en una parte nada más. Si usted conoce una parte, ellos van a decir, conoce esta parte, entonces por acá, usted no conoce ciertas cosas, entonces por acá me voy a meter. Entonces hay que tener todo el contexto de la Biblia para juzgar una doctrina. Y como un par de preguntas que nos sirven de aplicación es, ¿cuál es el fundamento de lo que usted cree? O sea, esas doctrinas que usted cree, ¿las está fundamentando en la Biblia? ¿O las cree porque las enseñamos aquí solamente? Bueno, maravilloso, este es un lugar de sana doctrina, no le estoy pidiendo que dude que esto es sana doctrina, pero está bien, o sea, me recuerdo el ejemplo que creo que están hechos de los de Berea, ¿cierto? Dice que alguien fue a enseñarle la doctrina y ellos cogieron la Biblia y vamos a ver si esto que me están enseñando es verdad. Esa es la actitud que como creyente debemos tener siempre. No importa que sea aquí, llegue a la casa y mire los versículos que estoy usando y si realmente estoy entendiendo y explicando la Biblia de lo que dice. Siempre desconfíe, no está mal, Dios manda que hagamos eso, ¿cierto? Entonces, siempre miremos que lo que creemos es bíblico a la luz de toda la Biblia. Y cuando tenga dudas, cuando vengan esas cosas doctrinales que usted dice, bueno, pero ¿por qué los creyentes no debemos hacer esto y por qué sí debemos hacer esto? No le pregunte al señor incrédulo, a la señora incrédula, no le pregunte al cura, no le pregunte a internet, pregúntele a alguien confiable. Bueno, en internet hay buenas fuentes, pero no todas son buenas fuentes, ¿cierto? Pregúntele a alguien, hay muchas cosas allí que se disfrazan de verdad, entonces no deje que sus dudas lo corroban, pero vaya a fuentes confiables a solucionar sus dudas. Una nota aquí que debe servir para aclarar es que consideramos falsa doctrina aquello que se opone a las verdades fundamentales de la palabra de Dios, como la salvación solo por fe y no por obras. Un ejemplo de una verdad fundamental. Cristo, la salvación, son verdades fundamentales, pero como creyentes tenemos algunas diferencias en cómo entendemos otros temas. No porque alguien piense diferente en algunos temas necesariamente es un hereje o un falso maestro, ¿cierto? Como en temas como la escatología, ¿cierto? Los eventos del fin de los tiempos. Ahí tenemos muchas diferencias. Algunos consideran que la iglesia va a ser raptada antes de la venida o antes de la gran tribulación. Otros consideran que la iglesia va a ser raptada después. Tenemos puntos de interpretación un poco diferentes, pero eso no sería una herejía porque no es una doctrina fundamental, ¿cierto? Si usted cree que va a ser llevado al cielo antes de la gran tribulación y ha creído en Cristo, allá estará. Si usted cree que va a ser llevado después de la gran tribulación, pero ha creído en Cristo, allá nos vemos, ¿cierto? Entonces, cuidado, no juzgar, no ser tan radicales en cosas porque eso también hacen los falsos maestros, o sea, coger versículos, vuelvo y digo, un poquito complejos y de ahí enredar a la gente. Entonces, en lo fundamental, tenemos que ser radicales en estas cosas, que la salvación es por la fe, pero que las obras tienen su papel, pero eso la Biblia dice que la salvación es únicamente por fe, y así, otros apartes de la palabra son muy claros. Entonces, cuidado cómo consideramos estas cosas. Vamos a la parte B, que sería contentamiento. ¿Quién tiene Biblia de las Américas que me ayude a leer, por favor, versículos 6 al 10? Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Versículo 7. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Gracias, Santiago. Entonces, la segunda parte habla del contentamiento. Y es como una contraposición. Cuando pensé en el título de esta enseñanza, quise pensar algo así como la enfermedad de la herejía y la vacuna del contentamiento. La herejía es como una enfermedad que va a corroer y se va a meter en la vida. Pero si yo tengo el contentamiento, que es lo que esos versículos que vamos a estudiar
están allí, llegan a mi vida y tengo el contentamiento, entonces voy a ser capaz de oponerme fácilmente a la falsa doctrina. Pablo le recuerda a Timoteo que la fe, o sea, el entregar la vida al Señor Jesús, sí trae una gran ganancia. No una ganancia económica principalmente, sino una ganancia eterna, una ganancia espiritual, una ganancia imperecedera. Dice que la fe acompañada de contentamiento es gran ganancia. O sea, da una fórmula matemática. Fe más contentamiento. Ahí, fe más contentamiento. Eso necesitamos. Pero ¿qué es el contentamiento? Viene de una palabra griega que es auterquia, que se define como un estado de ánimo totalmente independiente a los factores externos. El contentamiento no tiene que ver con lo que está pasando a mi alrededor. El contentamiento debe venir de mi fe en el Señor, no algo exterior, algo que está dentro de mí. Yo confío en Él y por eso puedo tener contentamiento. Dice que nada hemos traído y nada podemos sacar. O sea, cuando un bebé llega al mundo, no llega con un trasteo ahí y el médico le dice, espere que ya viene el trasteo del niño aquí. No llega así. Y yo nunca he visto un entierro con trasteo, dicen los antiguos, y tienen razón, ¿cierto? No hay un entierro, no es que la carroza fúnebre y detrás va el camión de Rojas Trasteos con un trasteo. No, las cosas que más se cuidaron, las cosas que más valoraba esa persona, normalmente ni la familia se las echa allí porque dice, ¿para qué le echo la cadena de oro si el sepulturero se la va a robar o se la... No se la colocan allí normalmente, difícilmente los dientes de oro y eso porque no se los pueden quitar. Entonces, dice que nada hemos traído y nada vamos a llevar de esta tierra, y creo que eso es una buena forma de ver la vida, ¿cierto? De decir, bueno, esas cosas que tanto me afanan y me preocupan y tanto me estreso por hacer, ¿será que eso lo voy a poder llevar cuando me muera o no? Creo que, no sé si lo he dicho antes, alguna vez leí o escuché una predicación de un predicador que decía, cuando usted vea las cosas materiales que tenga, imagine que encima tienen un letrero que dicen, preparado para ser quemado. Piénselo así. Esa casa, ese apartamento, todo eso que tiene está preparado para ser quemado. Ya tiene el fósforo ahí listo y llegará el día en que va a ser destruido. Eso dice la Biblia, que todo será destruido al final de los tiempos, ¿cierto? Entonces las cosas materiales son pasajeras, no le estoy diciendo que las menosprecie, que tenga el carro acabado y que el apartamento eso deje lo que se empiece a caer a pedazos, ¿cierto? Pero son cosas que son pasajeras, que van a quedar aquí, que no son las más importantes, que así se las dejemos a nuestros hijos, un día no van a tener ningún valor aún para ellos. Pero una pregunta que cabe aquí es, ¿cuál es la medida del contentamiento, cierto? ¿Cuántos bienes materiales son suficientes para nuestra vida, cierto? Porque uno dice, como les decía hace un momentico, los que no tienen... Los que son muy pobres, los que viven con no sé cuánto, las medidas internacionales son como $1 al día o no sé cuántos dólares al día viven con eso. Otros necesitan $50, $100 para vivir diariamente, ¿cierto? ¿Cómo podemos medir eso y decir hasta dónde nosotros estamos, en qué punto estamos? ¿Sí? ¿Cuándo podemos saber que ya estamos cayendo en algo que se llama avaricia? ¿Cuándo nuestro plan es enriquecerse? Terminé de leer un libro que se llama Volvamos a las raíces de la fe radical. Es de un autor estadounidense que se llama David Platt. Es un libro muy, muy desafiante. Lo tengo hace, no sé, 10 años ahí, cuando me lo regalaron o cuando lo compré, leí una primera parte y hace poquito decidí, voy a empezar a leerlo y empecé a leerlo y es muy confrontante, sigue siendo muy confrontante. Más o menos para resumírselo, pero los animo a comprarlo, o sea, no lo estoy vendiendo, aunque bueno, lo presto. No sé si se consiga todavía, de pronto sí. Más o menos él describe como el sueño americano, o sea, compara el sueño americano como con la Gran Comisión. Habla de la cultura estadounidense donde las personas, pero creo que yo me sentía identificado en menor escala. Dice, lo que sueña el americano promedio es ahorrar, estudiar, tener un buen empleo, ahorrar, comprarse una casa, comprar un buen auto, tener una casa de recreo, un bote y básicamente eso, como que pensar qué le voy a dejar a mis hijos, asegurar la universidad de mis hijos. Y él decía, ese es el sueño por lo que la mayoría de personas luchan en Estados Unidos. Vuelvo y digo, yo me siento identificado que aquí hacemos algo muy parecido. Y él decía, pero eso es lo que la Biblia dice que debemos hacer. O sea, él decía, pensemos en la Gran Comisión.
¿Qué es lo primero que nos manda, lo más importante que nos manda a hacer el Señor? O uno de los primeros trabajos que nos da es llevar el evangelio a otros. Dice, nosotros en Estados Unidos, y vuelvo y digo, quiero seguir, que no pensemos esos gringos son así, no. Nosotros también estamos viviendo quizás de esa manera, a menor escala, porque no tenemos el mismo ingreso económico posiblemente, pero no estamos preocupados en llevar el evangelio, en cumplir la misión que el Señor nos da, sino nuestra misión sigue siendo económica, buscar mi propia comodidad, y podemos, dice él, disfrazarlo como de, es que es lo mínimo, yo necesito eso, ¿cierto? Vuelvo y digo, yo quiero que lo lean, ¿cierto? No que me digan porque no es la Biblia, les estoy hablando de un autor, ¿cierto? Pero me desafía mucho, me pone a pensar, oiga, ¿realmente sí? O sea, él utilizó muchos textos y utiliza muchos ejemplos que lo hace a uno pensar en eso, o sea, hasta dónde cuando creemos o creamos esas expectativas de que la meta debe ser, no sé, tener una casa, darle educación a los hijos y tener estas cosas, ya estamos corriendo la meta del contentamiento más alto, ¿cierto? Ya la ponemos más arriba. Entonces, si yo estoy acá, entonces digo, me falta todavía un poquito para llegar al contentamiento. Recomiendo el libro mucho, me parece, vuelvo y digo, muy interesante. Quiero que lo lean y me gustaría que varias personas lo leyeran y me dijeran, bueno, yo entendí esto y no estoy de acuerdo con esto y estoy de acuerdo con esto. La Biblia nos dice que teniendo dos cosas podemos tener la medida de suficiencia para el contentamiento. ¿Cuáles son esas dos cosas? Abrigo y comida, sí. Comida y ropa. Les pregunto, ¿todos aquí tienen comida y ropa? Ropa veo que sí, comida. ¿Todos desayunaron? La Biblia dice que eso ya es suficiente para tener contentamiento. No necesitamos más. Ahora, yo pienso que podríamos comprar un aparato que se llamaría el contentómetro para medirnos a ver cómo estamos en eso, ¿cierto? Decir, bueno, ¿sí estamos experimentando ese contentamiento? Yo no puedo medir y mirar la vida de cada uno de ustedes, ni siquiera de mi esposa podría ser, aunque comparto mucho con ella, pero no podría estar seguro qué tan contenta se siente. Pero así que la evaluación es personal. ¿Estoy experimentando contentamiento? ¿Sí? ¿Él es mi contentamiento? O vuelvo y digo, tengo unas metas un poquito. ¿Y sabe qué pasa? Viendo casos a mi alrededor y en la vida aún propia, es que uno sube la meta siempre, ¿cierto? Cuando uno no tenía carro, uno decía, ay, si tuviera para comprarme un carrito así, fuera un Renault 4 ahí que andara, aunque sea en bajada, pues bueno, feliz con eso. Pero cuando tiene el Renault 4 dice, ay, si pudiera comprar uno más moderno, es que este ya está como viejito, entonces se compre uno más. Y después, ay, si comprara uno más nuevo, más, y así con todo. Si tenemos el celular, no sé, una flechita, dice una flechita ahí para hablar, y bueno, pero después, ay, pero es que mire mi amigo el que tiene, mire ese tiene hasta reversa, el mío no tiene, ese hace luz, ese espada láser, ese... ¿Sí me entiende? Este mundo está diseñado para quitarnos el gozo en esas cosas. Este mundo le dice, usted tiene esto, maravilloso, lo felicito, pero hay algo mejor, hay algo mejor. Así le mueven ¿cómo se llama? La vara a todo el mundo, en cuanto a la belleza, en cuanto al dinero, en cuanto a todas las cosas. Entonces, este mundo, por eso podemos decir claramente que está manejado por Satanás, está diseñado para robarnos el contentamiento, para ponernos una meta demasiado alto siempre. Entonces, vuelvo y digo, evaluemos. Así que una pregunta aquí sería, ¿cuál es nuestra meta, cierto? ¿Cuál es ese plan que tienes en este momento por el cual estás trabajando? Creo que todos estamos, porque ya todos tenemos comida y abrigo, ¿cierto? Entonces estamos trabajando por algo más. ¿Cuál es esa meta? ¿Y cuál es el propósito de tener esa meta? O sea, no estoy diciendo que necesariamente sea malo, ¿cierto? Yo creo que he pedido oración porque estamos anhelando poder tener un día una casa propia. El sueño está lejos, pero seguimos trabajando y yo creo que mientras Dios me lo permita seguiré trabajando por eso. Pero me tengo que evaluar y decir hasta qué punto eso me está robando el contentamiento, hasta dónde me estoy enredando en esas cosas. ¿Cuál es el propósito de que sigamos trabajando y ahorrando? Y creo que yo le estoy, o anoche, como les digo, o sea, llegué a un punto en que quedé ahí varado en la enseñanza, decía, bueno, llego a unos puntos de conclusión o algo, y creo que Dios me inquietaba a que oremos por eso, a que Dios nos inquiete, ¿sí? Y que nos lleve a orar y a evaluar cómo está nuestra vida, ¿cierto? O sea, ¿será que mi sueño y mi plan es enriquecerme finalmente? Eso es lo que anhelo en mayor o menor medida, ¿cierto? En el versículo 9 del texto dice, los que quieren enriquecerse caen en trampa y dice que hunden a los hombres en ruina. Los que quieren enriquecerse.
Vuelvo y digo, yo no puedo juzgar y decir que usted está tratando de enriquecerse. Me cuesta en este momento hasta evaluarme yo mismo hacia dónde voy. Pero digo, tengamos en mente, si nuestro plan es enriquecernos y conseguir más recursos económicos, corremos un riesgo muy alto. Dice que caen en trampas y dice que hunden a los hombres en ruina. Qué ironía, su propósito es prosperar, pero van a caer en ruina. Quizás el buscar tanto el dinero nos va a llevar a la ruina. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No necesariamente el dinero es neutral, ¿cierto? El dinero no es bueno ni malo, pero cuando yo desarrollo amor al dinero, dice que es la raíz de todos los males. Fíjese, como les he dicho antes, nos gusta ver programas policivos y casi siempre la motivación del crimen es plata. Por una herencia, porque una deuda, por miles de razones la gente se mata. Y eso es solamente el ejemplo. ¿Por qué los políticos viven buscando cómo engañar a la gente? Por plata. La plata mueve muchísimas o casi todas las malas motivaciones. ¿Por qué la gente siembra cultivos ilícitos? ¿Por qué compra armas? ¿Por qué hacen tantas cosas? Dinero, dinero, dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Dice también que por codiciarlo, ya hablando del contexto de iglesia, de creyentes, dice que por codiciar el dinero se extraviaron de la fe. Uno puede ser un creyente fiel, pero quizás el dinero extravía su corazón. Y creo que conocemos personas a nuestro alrededor que han hecho eso, ¿cierto? Que eran fieles creyentes y un día el Señor les prosperó y se apartaron de Él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya su confianza no estaba en Dios que les proveía su pan diario, sino empezaron a confiar en su cuenta de ahorros, empezaron a confiar en el negocio que empezó a prosperar, ¿cierto? Qué peligroso puede llegar a ser el dinero. Dice que se extraviaron de la fe y que fueron torturados con muchos dolores. O sea, lo que más anhela la persona que es ambiciosa o que se deja arrastrar por esto es conseguir dinero, pero dice que eso al final lo tortura con muchos dolores, ¿cierto? Uno vive pensando, y quizás a uno desde pequeño lo educan con la idea de que el dinero es la felicidad. Uno piensa que con dinero va a comprar todo, ¿cierto? Pero creo que todos conocemos a personas con mucho dinero y no necesariamente son más felices que personas que no tienen dinero, ¿no? Así que el dinero muchas veces no dice que necesariamente va a ser malo el dinero, pero sí se corre un alto riesgo de que el dinero extravíe nuestro corazón. Qué dolor que por el dinero se pueda extraviar mi fe y pasar por tantos dolores. Qué dolor puede ser eso en la vida. Doloroso, ¿cierto? Al final yo me imagino y pienso en mí cuando esté en el lecho de muerte, ¿cierto? Uno siempre escucha o lee o mira historias de las personas en su lecho de muerte y lo que más quieren, no piensan en la mayoría, ¿no? No piensan en la cosa material, en el carro, le recomiendo el carro, mi hija le recomiendo. Casi siempre es llamen a mis hijos, llamen a mi hermano porque estoy peleado con él, llamen a mi familiar, llamen, sí, o sea, la persona quiere ponerse en paz con todo el mundo, ¿cierto? Entonces, pensemos en eso, ¿qué va a pasar cuando llegue el momento de partir? Como les decía, creo que no llegué a una conclusión de esta parte de la enseñanza, no encuentro una aplicación. Yo quiero que nos vayamos a la casa más con preguntas, con motivos de oración, pensando en estas cosas. Evaluemos eso, cómo estamos viviendo en esta área específicamente del contentamiento, del dinero, de cuál es nuestra meta, de cómo estamos siguiendo a Jesús. Dice que comida más abrigo es contentamiento. ¿Cómo estamos en eso? ¿Será que sí experimentamos ese contentamiento? Preguntas que caben allí, ¿debo buscar más o quedarme aquí donde estoy es conformismo y decir, pues, bueno, pues quedémonos acá? No sé, creo que la Biblia tampoco promueve la idea del conformismo, ¿cierto? Y si promovemos o si estamos procurando conseguir más dinero, ¿cuál es el propósito? ¿En qué lo vamos a invertir? ¿Cómo lo vamos a usar para la obra de Dios, ¿cierto? En el libro que les digo de David Platt, dice, acostúmbrese a vivir con la menor cantidad de dinero posible. O sea, quite los lujos, ¿cierto? Quite todas esas cosas que son lujos y acostúmbrese a vivir con menos. Ahora, después de eso, esa ganancia, ese excedente que le quede, piense cómo lo va a invertir en la obra de Dios. ¿Por qué no preparar un viaje misionero a otros lugares del mundo o a otros lugares del país? ¿Por qué no ayudar a los necesitados? Vuelvo y digo, me desafía, me dice pensar. Uno a veces, y yo caigo en eso de decir, no, pues eso es la cultura americana, porque ellos manejan tantos dólares y ganan no sé cuánto al año. En cambio nosotros, pues sí, que vengan y que traigan plata para que nos ayuden a los pobres. Pero digo, ahí me cabe una pregunta, ¿cómo se juzga que alguien es rico o que es pobre? O sea, ¿cuál es la medida? Algo para que
para que pensemos, o sea, yo no puedo fundamentar mi doctrina acerca de la mayordomía, acerca de la administración del dinero en este texto nada más, ¿cierto? Porque la Biblia también habla de que debemos trabajar duro, que debemos ahorrar, que debemos proveer, ¿cierto? Como les decía, no puedo contradecir mi propia enseñanza, ¿cierto? Si queremos tener un concepto claro de lo que significa el manejo del dinero, debemos fundamentarlo en toda la Biblia y no solamente en este texto. Pero vayamos a ello, no nos quedemos con ese punto nada más. Los animo a que busquemos qué dice la palabra acerca de la administración del dinero. O sea, tengo un versículo que siempre me viene a la cabeza, es Mateo 6:33, que creo que fue el primero que memoricé, que dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadiduras. Y alguien dice que nosotros hacemos lo contrario, buscamos primeramente las añadiduras esperando que se nos agregue o que se nos añada el reino de los cielos. Bueno, pensemos en eso. Otra pregunta aquí, ¿somos ricos o pobres? ¿Qué cree usted? ¿Usted es rico o es pobre? ¿Cómo se evaluaría? No, hablando de lo económico solamente. No, espiritualmente sí, cierto. Pero pensemos en lo económico específicamente. ¿Usted cómo se juzgaría? No me lo diga, solamente piense. Y sabe, pero ¿cómo tomamos ese concepto? Porque nos comparamos, ¿cierto? Usted piense en las personas más ricas aquí o las personas en promedio ricas acá. Si fueran a vivir en una cultura europea o estadounidense, ¿serían ricos? Bajan a clase media inmediatamente, ¿cierto? Pero si una persona como usted y como yo, que puede decir tengo una casa, tengo un carro, se va a vivir al África, usted aquí es, por decirlo así, estrato 1 o estrato 2, pero en África podría ser estrato 6. ¿Listo? En Haití, muy bien, no vayamos tan lejos, no los mando a África, váyanse en Haití nomás. Entonces, esas son cosas que debemos evaluar. Una cifra que me ha impactado siempre, alguna vez la había estudiado hace unos años, pero ayer la recordé otra vez. ¿Cuántas personas creen ustedes que mueren de hambre cada día? Escucho cifras, por favor. A diario, en el mundo. 10 millones, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Diarios? 50.000. Algunas cifras dicen que muere cada 4 segundos una persona de hambre en el mundo, lo que daría un total de 21.000 algo. Otra página que consulté, 24.000 personas mueren de hambre todos los días. 24.000. De esos 24.000, 18.000 son niños. Eso nos debe dar como un punto de comparación de decir si soy rico o soy pobre. Yo creo que alrededor de nosotros no se nos ha muerto nadie de hambre. A veces uno siente eso a esta hora porque quiere ir a almorzar, pero no he visto que nadie se nos muera de hambre aquí, ¿cierto? Entonces, literalmente en Colombia yo creo que hay casos también de hambre, pero no tanta. Pero digo, vivimos en un lugar del mundo donde no estamos tan desposeídos económicamente. África y otros lugares del mundo hay demasiada pobreza, demasiada. Eso nos debería hacer pensar dónde estamos, en qué tanto le pedimos a Dios, pero Dios está mirando a los niños de África morir de hambre. Nosotros le estamos pidiendo por algo material. Yo a veces me siento que como que no le debo pedir al Señor por esas cosas. No digo que es mi sentir, no que lo deben hacer así, pero pensemos en esas cosas. ¿Será que Dios nos está llamando a llevar el evangelio al mundo con nuestros recursos? ¿Será que Dios nos está inquietando a que gastemos más de nuestros recursos en Él? En vez de soñar con cosas materiales y con cosas pasajeras, cosas que van a ser quemadas. Yo quiero que pensemos en eso. Vuelvo y digo, no quiero darles una conclusión y no me salió por ningún lado. Yo dije, si les digo esto los estoy engañando porque no es lo que yo creo, ni lo que pienso, ni lo que entiendo de ese texto. Yo mismo quedé como que quiero que oremos y que el Señor siga inquietando nuestros corazones. Señor, queremos agradecer por tu palabra, Señor. Quiero que nos ayudes, Señor, porque quizás muchas veces interpretamos tu palabra a nuestro acomodo, como más nos gusta, Señor. Queremos saber que estamos haciendo lo correcto, Señor, y darnos palmaditas en la espalda y decir que somos mejores que otros, pero yo te pido que no permitas que hagamos eso, Señor, que tu palabra hoy nos desafíe a pensar cómo estamos administrando. Ayúdanos a pensar cómo está el contentamiento en nuestra vida, ayúdanos a pensar cómo podemos servir más efectivamente, Señor. Ayúdanos a pensar que quizás nuestro mayor esfuerzo en este momento es conseguir cosas materiales, pero las cosas espirituales las dejamos en segundo plano, Señor. Ayúdanos a ir a tu palabra, Señor, a no a buscar nuestro propio corazón, porque tu palabra dice que nuestro corazón es engañoso.
Ayúdanos a no buscar personas que nos digan lo que queremos escuchar, sino personas que nos desafíen con tu palabra, Señor. Te pido que en esta semana no nos dejes dormir tranquilos pensando en estas cosas. No nos dejes acomodarnos más a este mundo, Señor, porque es tan fácil y tan agradable amoldarnos al mundo, Señor. Te pido que nos desafíes, Señor, que evaluemos nuestra vida a la luz de tu palabra y que al final tomemos decisiones de hacer cosas que lleven en alto tu nombre. En el nombre del Señor Jesús, aquel que se entregó, aquel que murió, aquel que vino, nos predicó su palabra, aquel que no tenía en dónde recostar su cabeza, Señor, en el nombre de él oramos. Amén.